Desde hace algo más de 5 años hay una marea que inunda España, una corriente a favor de los derechos públicos en la educación, una marea verde que ya es un referente en la lucha ciudadana. Se denomina marea verde al conjunto de protestas contra los recortes en la educación que comenzaron a producirse en España, principalmente en la Comunidad de Madrid, al principio del curso escolar 2011-2012. Este nombre viene dado a propósito de su característica camiseta de color verde. Estas prendas, que llevaban inscritos el lema "Escuela pública, de todos, para todos", fueron diseñados varios años antes de que estallara el conflicto por la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas. Fue en una asamblea celebrada a principios de julio de 2011 cuando se decidieron por esta indumentaria. Pero si echamos la vista atrás, descubriremos que la búsqueda de una escuela pública al alcance de todos es una lucha recurrente. En España, el movimiento estudiantil recobra fuerzas en la etapa franquista. Sus distintas actuaciones se centran en la lucha general contra la dictadura, en concreto contra los aparatos que utilizaba el régimen en la universidad. La primera vez que los estudiantes se echan a la calle fue en febrero de 1956, una actitud que por aquel tiempo resultó realmente sorprendente. Pero sus actuaciones no quedaron ahí. Con el paso del tiempo, sus manifestaciones fueron a más, e incluso en 1956 un grupo de estudiantes llegó a encerrarse en el convento de capuchinos de Sarriá, en Barcelona. A partir de 1970, la lucha se concreta con la crítica a la Ley General de Educación. Con la muerte de Franco se espera que las vías democráticas ayuden a establecer un Estado con una educación más accesible, pero en 1983 los movimientos estudiantiles vuelven a organizarse. Sus quejas van a ir dirigidas a la Ley de Autonomía Universitaria y posteriormente al crecimiento de las tasas, el problema de los no admitidos, la selectividad, las becas y un largo etcétera que ya nos resulta familiar. A comienzos del siglo XXI, el movimiento estudiantil se reactivó. La Ley Orgánica de Universidad, también conocida como LOU, no gustó a gran parte del colectivo estudiantil, lo que supuso nuevas manifestaciones y quejas por parte del alumnado. Los pequeños cambios que se hicieron entonces con la modificación de los puntos más críticos calmó a los manifestantes, pero tan solo por unos años. En el 2008 llegaban las movilizaciones en contra del conocido como Plan Bolonia. El movimiento anti-Bolonia consiguió romper con dos características del movimiento estudiantil: la coordinación estatal y los problemas de fraccionamiento interno del movimiento estudiantil. Esta experiencia dejó un gran pozo en muchas universidades donde aún hoy en día siguen existiendo asociaciones y colectivos ligados a las protestas, aprovechando el reflujo de las movilizaciones. Fruto de las complicidades y afinidades entre colectivos y asociaciones, se llega a plantear la primera huelga general, el 29 de septiembre de 2010, donde las universidades madrileñas se unen en un gran piquete que pretende visibilizar su sector estudiantil, juvenil y precario. La marea verde comenzó así a expandirse por toda la nación. Los mencionados recortes empezaban a hacerse visibles por todo el territorio. En Castilla-La Mancha se reducía a un 3% los salarios de los funcionarios públicos. En Galicia las protestas las encabezaban los profesores hartos del maltrato institucional. En Navarra luchaban en contra del incremento en las horas lectivas. Y así, en cada uno de los rincones de España donde los estudiantes se quejaban, sobre todo del alto precio que tenían que pagar por estudiar. La calidad-precio de la educación pública se ponía en entredicho y todos los participantes de la educación se ponían de acuerdo en asegurar que los numerosos cambios en el sistema educativo no mejoraban las cosas. El Instituto Francisco de Goya es uno de los múltiples ejemplos en los que la marea verde está presente. El cierre de uno de sus ciclos formativos, el de electrónica, enfada a profesores y alumnos que ven recortada de manera drástica su formación. Nos retiran porque termina el ciclo del OSE, el de equipos electrónicos de consumo, y entonces no nos conceden el nuevo, que es sustituyo a ese ciclo, y entonces al cerrarse, lógicamente dejan sin poder matricularse en electrónica a los estudiantes del barrio. Se habían dicho de forma verbal que iban a quitar el ciclo de electrónica y que además no tenían información sobre la continuidad de los talleres tan estupendos que podéis ver abajo y las grandes cosas que han hecho, bueno, los premios que veis aquí atrás. Entonces
desde el sindicato nos parece, en primer lugar, que se quita una importantísima oferta formativa a este barrio, el de la Elipa, a todo Ciudad Lineal, porque reciben alumnos no solamente de Ciudad Lineal, sino también de otros distritos cercanos, y eso es realmente un problema, porque sabéis que la FP, bueno, en principio debería de ser un poco la punta de lanza del programa educativo del PP, y luego, por otra parte, no le dan continuidad, es decir, un ciclo LOCSE, pues bien se podría convertir en un ciclo de instalaciones que nosotros hemos descubierto en el barrio, que está concertado en un centro concertado de la zona, que además es religioso, con lo cual no entendemos que en un centro público como este, que tiene las dotaciones, que tiene los profesionales, que ganan premios, como podéis observar, pues no se les dé la oportunidad de continuar, porque además hay demanda. Esto no parece que se mueva nada, de arriba no hay nada, ni respuesta ni nada, así que... Pero bueno, lo único que nos queda es seguir intentándolo, a ver si alguna vez nos escuchan, pero es muy difícil, pero nosotros lo vamos a seguir intentando. Electrónica, 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 electrónica. Aunque, como podemos observar, la Marea Verde ha tenido un reconocimiento importante, tanto a nivel nacional como internacional, y es muy difícil conocer con exactitud cuáles han sido sus resultados, ya que la Marea Verde sigue en activo. Los recortes y las reformas siguen dándose, por lo que las protestas continúan. Podríamos decir que en la Comunidad de Madrid, la más afectada y también donde comenzó todo, los recortes se han seguido efectuando. En 2012 se congelaron los salarios para todos los funcionarios y se aprobó un decreto ley por el cual se racionalizaba el gasto público en el ámbito educativo. Este decreto contenía diversas medidas que han podido suponer el despido de entre 40.000 y 100.000 profesores en la enseñanza pública. Esto es un simple ejemplo de lo que ha pasado y sigue pasando no solo en la capital de España, sino por el resto del territorio nacional. Profesores y alumnos se unen en una lucha que va más allá del incremento horario, del aumento máximo legal permitido de alumnos por grupo, del cierre de las escuelas rurales, del incremento en las tasas universitarias o de las ya conocidas como reválidas. Es la lucha por los derechos de los seres humanos a la educación, una educación libre y para todos, porque, como dice uno de sus lemas, el maestro luchando también está enseñando.